es en definitiva enfoque diferencial y cómo tendríamos que analizar el enfoque diferencial en tratándose de un defensor de adolescentes en causas de adolescentes? A mí me gusta considerar que, primero, el abogado defensor debe tener en cuenta la existencia de grupos de población con características particulares. Pregunta-respuesta. ¿Qué tipo de chico o de chica me ha tocado a defender? Vamos a ver diferencias de edad, diferencias de cultura, diferencias de familia, diferencias de barrio, diferencias de cultura, diferencias de capacidades hasta psicológicas y de capacidades hasta intelectuales. En segundo lugar, tener en cuenta la existencia de grupos de población con mayor situación de vulnerabilidad. No es lo mismo un niño de familia rica que violó a la vecina a un niño pobre de barrio pobre que lo que hizo fue robarse un mango en el mercado. En tercer lugar, el origen étnico o nacional, el idioma o la lengua, la religión, la edad, el género. Qué importante es un abogado defensor que logra captar las diferencias, por eso es muy importante el enfoque diferencial y por tanto es muy peligroso el principio de igualdad que estamos tratando de aplicar cuando nos encontramos un niño migrante, uno, que quedó huérfano de sus padres, dos, viajando hacia Estados Unidos, tres, y que lleva 2 o 3 días sin comer, cuatro, y que se mete a robar un oso, cinco. Enfoque diferencial. Tenemos que considerar también las preferencias o orientaciones sexuales de ese niño, la identidad de género y la condición de discapacidad, porque ya no es un problema nuestro, pero es muy posible que nos encontremos uno, dos o miles de niños que se creen niñas o de niñas que se consideran niños o con clarísimas orientaciones sexuales ya determinadas. Recuerden que los grupos etarios nos llevan hasta los 18 años y por tanto ahí podemos tener un montón de condiciones de niños que fueron trasladados, por ejemplo, y que son niños migrantes que eran trasladados a un proyecto de trata de niñas en burdeles o en cabarets o bailando en casinos y demás por el estilo y que fueron abandonados en el camino por una persecución policial y terminamos con niños que son niños transgénero, transexuales. El enfoque diferencial 5 nos lleva a la condición social, a la condición económica, a la condición histórica y a la condición cultural. Hay niños que vienen de Brasil, de Argentina o de Centroamérica. Hay niños que vienen desnutridos y con un montón de enfermedades. Hay niños fuertes, hay niños feos y hay niños lindos. Hay niños recios y hay niños flacos. Hay un montón de variables de enfoque diferencial que tenemos que considerar cuando hacemos una buena defensa. Y tenemos que considerar también otras circunstancias diferenciadoras que requieran de una atención especializada, principalmente cuando hay una eh, deficiencia intelectual, cuando encontramos una deficiencia física, tomando en cuenta las características de contexto y las circunstancias de la comisión de los delitos que se les puede estar atribuyendo a un chico de estos. Es muy importante, en octavo lugar, entender que el enfoque diferencial es una herramienta para garantizar de forma real y efectiva el derecho de igualdad y el principio de no discriminación. Aclaro que no es el principio de igualdad y no discriminación, sino el derecho de igualdad y el principio de no discriminación, inteligentemente aparte. En noveno lugar, un método de análisis y guía de acción en razón de cada uno de los distintos miles de casos que le toca a un defensor. No podemos ser defensores, principalmente para adolescentes, de machote, de formato, de esquemas. Es lógico que si bien rige el principio de igualdad, porque ningún niño es igual al otro, la ley afecta a las personas de modo distinto. Y por tanto, entonces, tenemos que ver cómo afecta cada una de las legislaciones.
Recuerden que estamos con niños menores de 18 años que no sabemos si tienen padres o no tienen padres, no sabemos si tienen nombres, si tienen apellidos o no tienen apellidos. Y por eso el enfoque diferencial es un principio orientador para que la respuesta estatal en materia de atención, de asistencia y de protección y reparación real sea la más adecuada. Es decir, que las reparaciones y la solución se ajusten a las particularidades de cada persona o de cada grupo de personas. Cuando se detiene un grupito de guatemaltecos, de hondureños, de salvadoreños, con el fin de garantizar su derecho a la verdad, su derecho a la justicia, su derecho a la reparación y a la no repetición. Y finalmente responder a las necesidades e intereses reales de quien ha sido víctima de delito y violación de derechos. Hay chicos que han sido abusados. Hay chicos que se les está siguiendo una causa penal objetiva. Hay prueba de que sí lo cometieron, pero que son víctimas de un abuso antes, ya sea de nuestra policía, ya sea de sus padres, ya sea de sus explotadores, etcétera. Y esas variables son importantes que las consideremos los abogados defensores. Interesante, complicado, complejo, pero para eso se nos está exigiendo especialidad. Muchas gracias.